Aquí estamos de vuelta. De vuelta, profe. Por gracia de Dios. Vamos a esperar a ver si se conectan los compañeros, que no quiero esperar, empezar y después tener que volver de vuelta. ¿Alguna pregunta sobre Torá, Pentateuco? No, nada, profe, está todo bien. Para el examen, esos esquemitas que les mandé hoy por WhatsApp van a ser una muy buena ayuda a memoria. Esos cuadritos, uno ese de fondo marrón que parece todo chuchi, todo un pergamino. Ese es de producción judía propiamente. Y Ah, los, ya. los otros dos, uno es una imagen eh, de formación de un seminario, del Seminario Bautista de Lima, ese con los cuadritos verdes. Y el otro, muy parecido, es la Biblia gráfica de la Biblia de Jerusalén, de una edición católica romana. Pero los tres son muy buenos resúmenes para ver que cuando es abordado desde las ciencias bíblicas, no hay mucha diferencia en lo que es la estructura, o sea, en el entendimiento de la estructura del libro, sin importar si fue hecho por teólogos judíos, teólogos católicos o teólogos evangélicos. La estructura literaria del libro no hay eh, cómo interpretarla diferente a lo que a nosotros nos gusta tanto escuchar, a lo que está escrito. Y eso nos pone también, aprovechando un poco el comentario, eh, un poco sobre aviso de que entonces las interpretaciones divergentes, las interpretaciones eh, confrontativas de las escrituras, pocas veces provienen del propio texto, provienen más de nuestra propia voluntad o ganas de imponer cosas que del propio texto. De la imaginación también. Bueno, ese ya es más grave. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, si tomamos teólogos, yo hago mucha diferencia entre protestantes y evangélicos. ¿Sí? Teólogos protestantes, históricos. eh, un teólogo evangélico y un teólogo católico romano, obviamente las interpretaciones al respecto del texto, la interpretación dogmática, o más bien la conclusión dogmática, va a ser diferente. Caso contrario, no tendríamos diferentes iglesias, ¿verdad? Sin embargo, estaríamos hablando más o menos el mismo idioma, porque digamos, al leer la escritura, teólogo honesto, estoy hablando, ¿sí? Teólogo honesto, pero al leer la escritura van a ir a la objetividad del texto. Y aunque dogmáticamente vamos a tener divergencias, se puede dialogar porque se parte de la premisa de la objetividad del texto. Pero cuando la interpretación es imaginativa, y hay mucha interpretación imaginativa, tristemente, ahí no hay cómo dialogar, ¿sí? Es lo que se le cruzó por la cabeza al iluminado de turno. Y ahí, tristemente, no es un comentario aleatorio, César. Me pareció muy acertado, porque tristemente estamos viviendo en una época. Otra cosa que no nos gusta a los evangélicos escuchar, que la época en la que vivimos influye en nuestra lectura de la Biblia. Como si fuéramos angelitos tocando el arpa en el cielo y nada nos influye de este mundo. No, sí nos influye todo. Y así como, hasta me da vergüenza llamarlo así, pero hay que llamarlo de alguna manera, el sustrato filosófico de nuestra época es solipsista, sensiblero, es lo que, si a mí me parece así, tiene que ser correcto, se aplica también a la lectura de la Biblia. Entonces tenemos
casos más extremos son estos vendedores de libros de, de las mega iglesias que ni siquiera están unidas a las iglesias, los mega negocios, Autoayuda. las autoayudas maquilladas de evangelio. Todo eso es pura imaginación. Ravi Zacarías, creo Y que le sacudió al mundo ahí con su... Y también es un ejemplo, ¿verdad, profe, de lo que señalaste, que no están sujetas a ninguna iglesia. Son hombres que actúan como llaneros solitarios, están ahí, son muy no buenos de, están... de mercadotecnia. Pero, por ejemplo, Exactamente. más allá de lo que se pueda discutir del ministerio de Ravi Zacarías, teológicamente se lo puede ubicar más o menos dentro del ámbito conservador cristiano. En lo personal, Dios que juzgue. Pero teológicamente no hay mucho que objetar. Voy a lo que le decía a César recién. Podemos sí plantear, ¿sí? Quien tiene un prisma teológico protestante magisterial, un evangélico libre, un anabautista, un católico romano, pueden objetar, eh, porque cada uno tiene su línea dogmática, pero partiendo de la premisa de que el texto bíblico es objetivo. Terminamos leyéndolo como se nos da la gana, pero al menos partimos de la premisa de que es objetivo y que se puede llegar más o menos con humildad se debería llegar más o menos a un consenso de qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero en el caso yo me refería a directamente fantasiosos, tipo Joyce Meyer, Joel Osteen, donde es una perogrullada, es Paulo Coelho, Cash Luna, ya un pastor que se hace llamar Cash, ya puede estar seguro que Ahí creo que fue muy evidente. ya, ya te lo tiene que decir, ¿no? Entonces, ahí entramos realmente, o sea, más allá de los ministerios libres, hay muchos ministerios libres, especialmente, o sea, inclusive en los evangélicos más libres. Los bautistas estamos casi al extremo, ¿no? De la libertad por el congregacionalismo casi radical, ¿no? Pero, eh, pero hay todavía más, ¿sí? Los pentecostales no tanto, los pentecostales históricos, tipo asambleas de Dios, las iglesias de Dios, eh, más allá de que a veces no comprendemos su lectura bíblica, su interpretación, es una interpretación elaborada, es una teología madurada. Podemos estar de acuerdo o no, pero hay que concordar que digamos, una forma de acercarse a las escrituras madurada y corporativa. Eso es muy importante. ¿Sí? Es muy importante. No significa solo me someto a una autoridad, sino hay que ver el lado positivo. Comparto una visión. ¿Sí? Y eso es muy bueno. Podemos estar de acuerdo o no, pero de vuelta. Por ejemplo, yo compartí muchísimos años con los hermanos de la Asamblea de Dios tradicional, los bien históricos, bien asambleanos, eh, donde muchísimas veces yo no entendía su aproximación a las escrituras, pero es una aproximación coherente y corporativa. Es lo que siempre hablamos de la lectura bíblica eh, congregacional, eclesial, y bajo el espíritu de comunión. Pero los llaneros solitarios, los verdaderos llaneros solitarios, hay que dividirlos en dos. Está el solitario por razones de mercado, pero que ah, más o menos podés encuadrarlo en una línea teológica eh, identificable, y el llanero solitario absoluto, que se inventó su propia versión de Jesucristo Superstar y la vende. Una cosa que nos cuesta aceptar, porque muchos son de nuestra
de nuestra gran estima y admiración, pero todos los llaneros solitarios son por puras razones comerciales. No, se lo puede querer disfrazar de las mil y una, pero todo emprendimiento solitario separado de la Iglesia de Cristo es por negocio. Es para vender un libro por año, es para vender videos, es para vender congresos, es para vender entrada en tal o cual convención. Y es eso. Nos puede gustar lo que dice, podemos comprar sus libritos, pero en el fondo es mercado. Y nos llaman así, mercado Profe, evangélico. Es patético. profe, no sé bueno, de hecho no guarda mucha relación con lo que quizás estamos hablando, pero a su parecer nomás me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo, cómo surgen estos profetas y apóstoles de repente? Este José Duarte, por ejemplo, un personaje, no sé yo ni siquiera de dónde salió y está poniendo una mega iglesia. Estaba comenzando, evidentemente va a ser una iglesia grande bueno, un grupo grande. ¿El de los gatos? Allí, el de los Ah, gatos. ok. Ahora sé quién Y es, pero justamente el el de los nombre. cómo le engatusan, valga el juego de palabras, a la gente. O sea, ¿cómo surge este fenómeno, profe? ¿Cómo y de dónde? ¿Quién No. les patrocina? Antes, Porque hay empresarios que están detrás de esta gente. ahí O sea, tenemos. Primero, pero las mega ¿cómo? iglesias todas son lavado de dinero. Ah, ok. No hay, y no hay de otra. Todas. ¿Sí? Todos esos ministerios libres, todos, y están, o sea, están comprobados. El tema es que tienen tantos nexos políticos que finalmente no pasa nada, ¿no? Digamos. Y eso no es una realidad paraguaya nomás, es una realidad del mundo. Eh, porque ir el péndulo hacia el otro lado es que el Estado controlase las entidades religiosas. Y eso es más peligroso que dejarlas lavar dinero. ¿Sí? Entonces, para salvaguardar la libertad que nosotros tenemos, ¿sí? No solo nosotros, hermanos en la fe y de otras religiones y de gente que consideramos de religiones falsas, de lo que sea, pero para tener la libertad de profesar la fe según la conciencia, debemos contar con esa garantía de libertad, garantizada por el Estado. Y si, viendo el mal uso que se hace de eso, el Estado interviene, que son obvias, o sea, cuando agarraron a Dios lo haya salvado, a este muchacho de CFA con el avión, la avioneta llena de dólares traído de Bolivia, eh, lo mandaron bajo la mesa, ¿no? Pero nosotros podemos decir, ¡ay, qué escándalo! Todo eso nos mancha todo. Pero si hubiesen hecho algo, vamos a suponer que hubiesen actuado realmente, eh, deja la puerta abierta para que después el Estado te diga, vos Luis no podés predicar, vos César no podés predicar, porque ya está la puerta abierta. Entonces, eh, el daño a hacer sería mucho peor que dejar, pero esas mega iglesias que no tienen nada que ver con nadie, por eso todos los empresarios les encanta. No sabes cómo licúan capitales ahí. Pero vamos a lo de engatusar. Como todo evangélico conservador, hasta hace un par de años atrás yo pensaba, qué montón de chanta, qué gente trucha, cómo manipulan a la gente. Si se enseñase mejor la palabra de Dios, esa gente sería despertada y dejaría de seguir a esos bandidos. Mentira. Quien es engañado es porque engaña también. Están ahí por interés. O sea, el que está ahí es porque va a jugar a la quiniela de Dios. No es que ha sido engañado, es que quiere comprar el mensaje de que si yo invierto 100.000 voy a ganar 10 millones. No es inocente. Es tan bandido como el que lo engatusa. Profe, Y ahí se lo merece, digamos. Dios los crea y el viento los amontona. profe, y usted bueno, es psicólogo también. ¿Cómo opera este movimiento de la unción y demás? Esto de Benny Hinn y demás, que le toca a la gente y Bueno, caen. muchos Eh, se, s- esto, Movimiento esto queda jesuita. grabado y más de uno sí. se va a ofender. Pero en mi No, pueblo, pero, en- pero, pero en te lo serio, cuento ¿cómo te lo opera cuento eso? con una Llama la atención. anécdota.
Te lo cuento con Sí, una anécdota. Mi pueblo, yo soy de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, República Argentina. Es de mi pueblito. Y durante muchísimos años, ahora existe el hijo que es, si el viejo era un bandidito, el hijo es bandidazo. El reverendo Omar Cabrera. Él empezó como un predicador pentecostal de las Asambleas de Dios, pero las Asambleas de Dios lo expulsaron porque era demasiado bandido. Y creó su propia iglesia Visión de Futuro, muy famosa en Buenos Aires. Que en los años 80, cuando se liberalizó, cuando empezaron los movimientos democráticos y todo, hubo una gran explosión de los evangelistas televisivos. Omar Cabrera era un tipo muy carismático, también muy bien parecido, era para la tele. Y en mi pueblo eh, vive aún uno de los rengos profesionales de Omar Cabrera, que volvía a caminar, saltaba de la silla de ruedas en cada campaña. Y ese era su laburo. Él laburaba de eso. Viajaba con Omar Cabrera y en la tele saltaba de la silla de ruedas. Y como diría mi gran amigo, el pastor Sandro Xavier en Brasil, ahí es fácil hacer milagros. ¿Sí? Los ciegos escuchan, los mudos caminan, los sordos ahora ven. ¿Qué hacemos? profe, yo entiendo esa puesta en escena. Fantástico, no hay problema con eso. Pero hay gente sincera que se va. Histeria colectiva. Histeria Porque colectiva. si no lo haces, estás fuera de la unción. Dios no te bendice. Entonces me tiro al Pero, piso. pero puedes llegar a ese Sí, punto de... sí, En serio, ¿cómo sí. opera? O sea, No pienses, me no gustaría, yo busqué, pienses, no busqué pienses en muchísima, elefantes. No pienses en elefantes. ¿En qué estás pensando? ya pensé en elefante, Así opera. Es porque facilísimo. busqué muchísima información en internet. Hoy en día en Google parece que hay de todo, uno puede encontrar de todo. El Pero 99% no sirve. no encontré cómo funciona eso, profe. O sea, por qué, o sea, una persona a quien se va y el otro le toca y cómo, qué es lo que le entró en la mente, qué pasó con esa persona en ese momento, porque son personas sinceras, gente muy sincera. Contaba Sergio, por ejemplo, el caso de un tal Ricardo Rodríguez, creo, que se fue al CFA y se fueron pastores menonitas, según él, yo no me consta, pero él dice que sí, yo le creo. Pastores menonitas así, bien serios, tipo Neufeld y Walter Neufeld, por ejemplo, este misionero, y hasta ellos cayeron, por ejemplo. O sea, y yo digo, a ver, gente con una teología sana, gente seria, por lo menos eso es lo que aparentan, ¿verdad? Y se van y experimentan también esa histeria colectiva. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, Mira, yo repito, compartí muchísimos años con hermanos pentecostales, no neopentecostales. Eh, ahí, ahí sí me entra el racista y no me mezclo. Pero eh, con pentecostales históricos. Y yo tengo mi teoría. Una vez, o sea, esto es puro Andrés Ayala, ¿no? No tomen esto más allá de lo que voy a decir. Si les vale para algo, genial. Una vez, un gran intelectual de las asambleas de Dios en Brasil, un profesor muy famoso, él me preguntó: Andrés, ¿vos qué opinás del don de lenguas? Eh, Prácticamente, ya, antes de mi gran pausa, siempre mi área de enseñanza fue el Nuevo Testamento. Soy insoportable enseñando griego, gracias a Dios ya nadie me llama para enseñar griego. Y, y él me preguntó: ¿qué opinas? Y digo: mira, según el Nuevo Testamento, eso ahí que ustedes hacen, el don de lenguas bíblico, no tiene ni un pelo de nariz, ¿no? Y se rió. Digo: pero ahora me vas a escuchar. Pero yo creo que sí es una operación del Espíritu Santo. Abrió los ojos grandotes así, a ver si yo lo iba a farrear o estaba hablando en serio. Y estaba hablando en serio. ¿Por qué? En las comunidades bautistas no tanto. Gracias a Dios son un poquito más populares y más llegadas al pueblo. Pero en comunidades presbiterianas o luteranas
Ni hablemos de los congregacionales que son, ay, están demasiado maquillados. Te llaman a orar al frente. ¿Y cómo tenés que orar? Altísimo, eminentísimo, soberano y regio Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un único Dios. Así proclamado en los credos del siglo IV. Nosotros exaltamos tu santo trono, que se exalta también entre querubines, serafines, tronos, dominaciones y potestades. Tú que ante tu trono de gracia nos concedes tus bienes y favores y tu gracia infinita por medio de los beneficios de tu Hijo Jesucristo. Recitas un tratado de teología sistemática para orar, amigo. Eso no es del corazón. Y la gente simple se siente alejada de Dios. Entonces yo creo que es del espíritu el poder sencillamente balbucear delante de Dios y saber que Dios escucha tu corazón y que Dios acepta y que Dios te ama y que Dios responde. ¿No? ¿Qué es el don de lenguas del Nuevo Testamento? No, no es. Que es bien claro, los apóstoles hablaron en su lengua y los que escuchaban en sus propias lenguas, idiomas. No era la balanosobia balanotes, ¿no? Pero, pero sí creo que cuando es una experiencia sincera en el espíritu, cuando es una experiencia de oración, un éxtasis místico, y de esto no tiene nada de malo, sí es un don del espíritu, porque te hace partícipe de la presencia de Dios sin todo ese palabrerío y tonterías que a veces tenemos los protestantes Profe, históricos. profe, Dígale. una anécdota. Tuve hace como mm, 12 años de vino este pastor Ricardo Rodríguez en el Consejo Nacional de Deportes. Y me invitaron y me fui porque se denominaba Congreso para Pastores y Líderes. Y muy lindo toda la alabanza. Y él empezó a ministrar, ¿verdad? Entre comillas. Y de repente él decía, allá está el Espíritu Santo y mostraba así hacia las graderías y mirábamos y yo estaba por supuesto allí en el césped, en el parquet y la gente caía en masa y era gente que yo conocía porque mucha gente que yo conocía se fue, ¿verdad? Se caían allí en la grada y no se golpeaban. Eh, es un misterio. Eh, y ahora yo entiendo, ¿verdad? El tema de esto de lo que se le engloba como histeria colectiva, pero independientemente a eso, siguen existiendo los milagros. Eh, Milagros cuando digo, me refiero a sanidades físicas que clínicamente se ha comprobado no curable. Dios es Dios, Eh, claro. no, eso, ¿verdad? Ahora yo lo que veo es que hay mucha soberbia, ¿verdad? Los que de repente eh, tienen esa, no sé si llamarle capacidad, donde que cuando levantan la mano la gente se cae y compañía. Yo lo que veo que quieren hacer una demostración de poder, ¿verdad? Porque el Señor nunca dijo, imponga las manos para que la gente se caiga, ¿verdad? No, Eh, de hecho los apóstoles, y de vuelta, los apóstoles sí tenían dones de señal. ¿Eh? Hechos, capítulo cuarto, por mano de los apóstoles Dios obraba señales y maravillas. Nadie más. Por eso, en una epístola tardía como la epístola de Santiago, nosotros debemos confiar que Dios hace su obra. Dios es Dios, Dios no cambió. Pero para la iglesia, o sea, nosotros que no somos apóstoles, porque ninguno de nosotros anduvo con Jesús desde que fue bautizado con Juan, por Juan hasta ser retomado de los apóstoles a los cielos. Entonces, como ninguno de nosotros anduvo así, no podemos ser apóstoles, no hay apóstoles. Eh,
Es que no me cree, Hechos capítulo 1, versículo 22 al 26. Eso dice la Biblia, ¿no? En fin. Pero Santiago dice, ¿cómo Dios obra sanidades ahora? Por la oración. En cambio, el don de señal era don de sanidad. Tocaban y quedaban sanados. Hasta los pañuelos de los mocos de Pablo sanaban gente. ¿Sí? En Brasil hay uno que vende los pañuelos, se seca así el sudor y te vende el sudado, 100 reales el sudado. El apóstol Baldomiro Santiago. Mi camiseta debe valer mucho más, tiene más olor. El de Sergio ni qué decir. No, pero hay que dejarlo a juicio de Dios. El tema es a qué nos sujetamos nosotros. Y ahora volvemos a nuestro tema. ¿Sí? Los israelitas tenían que entrar en la tierra de Canaán y jamás sacaron la idolatría. No es que no la sacaron de los cananeos, no la sacaron de ellos mismos. Y ahí estaba siempre, por eso para entender los profetas tenemos que entender esto, volver a la alianza. Para nosotros es más o menos lo mismo. ¿Sí? Volver a Jesús. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? No qué hizo Jesús. Jesús no es, en ningún lugar de las escrituras se nos manda a imitar a Jesús. El famoso hagamos lo que Jesús haría, eso es totalmente anticristiano. Jesús es Jesús, y por ser Jesús, nosotros somos discípulos de Jesús. En fin, entonces, Jesús es el garante de la nueva alianza. El principio continúa exactamente el mismo. Todo debe volver al carácter de la alianza. Para los israelitas eran el decálogo, ¿no? Se volvía una y otra vez. Lo que nosotros practicamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros cultuamos, lo que nosotros deseamos, ¿tiene que ver con el código de la alianza o no? Si compactuaba con el código de la alianza, y no era hacerlo compactuar, sino si compactuaba con el código de la alianza, era de Dios. No compactuaba con el código de la alianza, no era de Dios. Y para nosotros rige el mismo principio. Va con el que tiene el que no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hoy me encantó un texto que leí así a las corridas de un amigo en Brasil. Ahora se están peleando por la política en Brasil, los evangélicos principalmente. Pero que decía uno, yo voy a votar a tal candidato porque es cristiano. Ok. ¿Ama al prójimo? No, pero está en contra del aborto. Ah, ok. ¿Y ayuda a los pobres? No, pero está contra la ideología de género. Ah, pero entonces busca por lo menos la reconciliación social. No, pero aprueba el porte libre de armas. ¿Qué cristiano es ese? No es cristiano, sigue una agenda de los conservadores norteamericanos, pero no es cristiano. El que no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bien simple. Y el código de la alianza funcionaba así. Todo tenía que ser juzgado por el código de la alianza. Y por eso, por ejemplo, en Éxodo, ¿qué es lo que sigue a los 10 mandamientos? Tienen las normas de justicia recíproca, justicia del pueblo, y las normas del culto, las normas del tabernáculo. El esquema en Deuteronomio es más simplificado, pero es básicamente el mismo. ¿Sí? El cumplimiento de la alianza nunca es individual. Siempre es corporativo. La alianza funciona en el contexto del pueblo. ¿Ustedes leyeron alguna vez las confesiones de pecado del Antiguo Testamento? Cuando los profetas confiesan pecado, cuando se las voy a poner más fácil.
Para nosotros, ¿qué es una confesión de pecado? Reconocer una falta contra Dios, Pero ¿una falta de quién? nuestra. Nuestra y bueno, también podría ser del pueblo Mm, o de nuestra gente. Difícilmente, a no ser en una oración Eh, ritual. O sea, en el culto. Nehemías oró por él, bueno, él confesó sus pecados y también los de su pueblo, o sea, pidió perdón. Pero la confesión hebrea es siempre corporativa. O sea, yo soy parte de un pueblo, soy parte de un pueblo pecador. ¿Sí? Entonces, eh, César adoró su ídolo Chiquitungo. Bueno, la culpa no es de César. La culpa no es de César. O sea, en la mentalidad hebrea. La culpa es mía, de Sergio y de Luis, porque no fuimos capaces de hacer de César un miembro de nuestro pueblo que no adorara ídolos. Así como, fíjense, busquen oraciones de confesión en los profetas y todas son iguales. Pero esa responsabilidad corporativa también se da hoy en día en la iglesia. De hecho que Debería ser, debería claramente ser, se nos dice que somos responsables de nuestro hermano. debería ser, ¿sí? Pero cuando hay que confesar pecados, Señor, yo le robé el chupetín a mi hermanito, ¿ver? Sí, en la mentalidad hebrea el pecado individual no tenía peso, por eso muchas veces nos resulta tan complicado entender el Antiguo Testamento, porque Profe, queremos... pero la salvación, profe, una consulta, pero la salvación, bueno, es personal para que podamos nosotros limpiar Ese, nuestro camino, porque ese es un concepto moderno, ese es un concepto que viene del catolicismo romano después del siglo IV. Si uno lee los padres de la iglesia hasta el siglo III, no encontramos el tal concepto de salvación individual. ¿Sí? La porque yo me voy a rendir experiencia, cuenta por alguien que si no yo voy a dar cuenta por mi propio errores, profe. Yo entiendo así. podés dar cuenta por el error que quieras, pero el testimonio que tenemos de las escrituras es otro. ¿Sí? Ahora estamos hablando de texto, no de nuestra fe personal. La fe personal podemos llevarla como bien parezca porque debemos responder primero ante nuestra conciencia. ¿Sí? Pero estamos hablando de qué A, dicen los textos. a lo que llevo, nomás viste que hoy en día se dice que nosotros somos, entre comillas, Israel, por fe. No. Y preguntar a los adventistas qué dicen. El reemplazo es una cosa que surge en el siglo XVI. Nuevamente tampoco es evangélico, es tomado por los calvinistas, pero es originario del Concilio de Trento, Concilio Católico Romano. ¿Sí? Eh, pero volvemos. Nuestra clase es una clase de Biblia, no de fe personal. ¿Sí? La dogmática es una... Hace años que abandoné cualquier posición dogmática, por eso a veces les puedo parecer bastante sin rumbo. Pero es una fantasía de la mente. Es una inyección de algún esquema filosófico a la Biblia. Y es válida, porque no podemos vivir sin esquemas de interpretación de la realidad. Pero al mismo tiempo que es válida, es relativa. Totalmente relativa, porque si yo uso el tomismo, voy a terminar siendo o católico romano o calvinista, que es prácticamente la misma cosa. Si uso el nominalismo, voy a terminar siendo o luterano, o si me voy de mambo, pentecostal. Si utilizo filosofías existencialistas, voy a terminar o extremadamente liberal o extremadamente conservador, probablemente de línea pentecostal. ¿Sí? O también hay posibilidades de ir al catolicismo si uso un esquema existencialista. Entonces, eh, esos esquemas filosóficos existen, pero es filosofía. Ahora estamos hablando del texto. ¿Qué dice el texto? No lo que yo quiero que diga el texto, sino qué dice el texto. Y las confesiones judías son siempre corporativas. Para el judío no existe el pecado individual. El pecado individual es consecuencia
de la quiebre de la alianza como pueblo. Y eso es lo que dice el texto. Después nosotros lo podemos acomodar a como nos guste más, pero el texto dice eso. No es lo que yo quiero que diga el texto, sino lo que el texto dice. Y ahí volvemos a la alianza. ¿Sí? Constantemente, voy a usar como ejemplo uno que es muy utilizado hoy. ¿Sí? Deuteronomio 28, por ejemplo. Tú. Pero ¿cómo me vas a decir que es corporativo si dice tú? ¿Sí? Tu masa, tu harina, tu familia, todo será bendecido o maldecido. Pero no leen el 27 donde dice, pueblo de Israel, tú, al que le habla como segunda persona, es Israel corporativo. ¿Tá? Entonces, no es tan difícil de entender. Ya que no es una ley, sino una instrucción de vida, ¿qué es lo que promete Dios? Si ustedes siguen las instrucciones, le va a ir bien en la vida, no por una cuestión milagrosa, sino porque van a vivir en orden. ¿Eh? Vamos a explicarlo simple. Vamos a suponer que vos ganás 1.000.000 de guaraníes. Con 1.000.000 me sale más fácil si no tengo que multiplicar por 2. Ganás 1.000.000 de guaraníes. Y vos decís, bueno, mis gastos fijos son 300. Y alimentación, ¿no? 200. Y gastos generales otros 200. Así que ahí vamos con 900, me sobran 100. Voy a estar bien. ¿Ya? Administraste bien, te va a alcanzar. Ahora decís, bueno, estoy esperando 1.000.000. Entonces, pero qué linda esa radio. Ahí ya te compras 200.000. Qué lindo qué lindo el librito nuevo. Ahí te compras otros 200.000. Cobras, ya debes 400. Tengo mi gasto fijo, 300. Ya se te fueron, ¿sí? 400, 700. Tu alimentación, 200, ya tenés 900. Tenés que pagar la luz. Se te terminó lo que tenía y ya gastaste más. O sea, se te van las cuentas. Y básicamente de eso trata Deuteronomio 28 al 32. Si seguimos el orden divino, el respeto mutuo, el respeto social, la adoración a Dios, el buen trabajo, el respeto al vecino, la no envidia, la cooperación, la justicia, te tiene que ir bien como pueblo. Las cosas tienen que funcionar, van a funcionar. No es tan misterioso. El tema es que siempre, ¿no? A mediados del siglo XIX, tiene una prehistoria muy larga, pero a mediados del siglo XIX se popularizó una herejía que al final terminó dando un montón de frutos y ninguno se cree hereje. Tenemos a los darwistas, tenemos a los hermanos libres, tenemos a los adventistas, todos vienen del mismo tronquito. ¿Qué es lo que decían? Que cada texto de la Biblia es aplicable individualmente. Que Dios te está hablando a vos en tu corazón. Y eso no es verdad. Claro, pueden servir para mi vida, pueden servir los principios, y amén, eso sirven, si no, no nos serviría para nada la escritura. Pero no fue dirigido a vos. Entonces, agarrar esas palabras para decir, no, pero ahora Dios me tiene que multiplicar porque yo hago esto, entonces luego recibo esto. No, no es una promesa para vos. Ni siquiera una promesa para nosotros. Era para Israel entrando en Canaán. Y peor aún, para Israel entrando en Canaán y desalojando a todos los idólatras de Canaán, cosa que no hicieron jamás. Entonces, cuando leemos lo que la Biblia dice, dice muchas cosas diferentes a lo que nosotros creemos. Y no está mal lo que nosotros creemos, solo que tenemos que ser conscientes de qué es lo que nosotros creemos que dice la Biblia, y no lo que la Biblia dice. Cada tanto tenemos que volver al texto para ver qué es lo que el texto dice. Y reformular todo nuestro esquema en base al texto. Y es un desafío porque tenemos que despojarnos cada tanto de nuestro orgullo, de nuestras vacas sagradas. ¿Ya se está por Todo, cortar? ¿Cómo? todo lugar que pisar en la planta de tus pies será tuyo.
Acá no es Ahora mío. César está practicando la circuncisión con Luis, ¿verdad, profe? A la vez. Todos los pueblos Cachapa. Cristo que me Después le voy fortalece. a contar una anécdota sobre esto